Bueno, aquí tenemos una baraja de cartas normal y corriente y 4 ases. Este es el juego de los astragadores. Se llama así porque tenemos el asesino, el estúpido, el asqueroso y el astuto. Bueno, resulta ser que estos astragadores habían cometido un astrago y debido a esto debían esconderse de la policía porque los perseguía. Entonces nos encontrábamos en la ciudad de Chicago. Aquí podemos ver las calles, simples calles donde los niños juegan a pelota, la gente pasea a sus perros, los gamberrillos pintan las paredes y esas típicas cosas que se ven en todas las películas. Entonces, debían esconderse. Así que el asesino fue el primero en esconderse. Digo hasta cuando quieras. Basta. Y se esconde. Entonces el estúpido, como no era muy listo, dice: donde vaya este que es listo, me voy yo. Y así se vino. Entonces luego estaba el asqueroso, que el asqueroso se vino aquí arriba y así lo perdimos. Luego el astuto dice: yo me quedo arriba, y a la que ve que viene la policía hace ¡shup! Y se pierde. Entonces, como en todas las historias de policías, siempre hay un chivato. Y en nuestro caso no podía faltar. Este es Harry Siete Dedos. Entonces la policía llamó a Harry. Dice: Harry, ven por favor. Entonces aquí aparecía Harry Siete Dedos. Harry Siete Dedos era un simple hombre de los barrios bajos que se dedicaba pues a hacer de chivato. Aquí tenemos a Harry Siete Dedos. Y entonces la policía llamaba a Harry y le decía: a ver, Harry, dinos, ¿dónde está el asesino? Entonces Harry, como era, pues, dice: bueno, voy a colaborar. Dijo: está en la calle que indica mi número, es decir, en la séptima. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y efectivamente ahí estaba el asesino. Entonces, claro, necesitaban encontrar a los otros 3 criminales. Así que dijeron: bueno, el estúpido, tan estúpido que es, si lo llamas, sale solo. Les dicen: estúpido, sale estúpido. Y efectivamente, el estúpido simplemente salía solo. Y esto era porque, mira, era un poquito corto. Entonces volvían a necesitar la ayuda de Harry Siete Dedos. Que Harry Siete Dedos esta vez lo llamaron y apareció en un Plis Plus. Aquí teníamos a Harry Siete Dedos otra vez. Y entonces, claro, Harry dice: bueno, a ver, mírate los barrios altos, a ver si está alguno de los astragadores que faltan, y mirad también en los barrios bajos. Pero no lo encontraban, así que pidieron a Harry más información. Y dijeron, dijo: bueno, solo puedo decir que está entre la quinta y la 10ª avenida. Entre la quinta y la 10ª, Séptima. en la 7ª. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y efectivamente, ahí estaba el asqueroso, sin nada que esconder. Entonces, claro, ya solo faltaba el astuto. Y dijeron: bueno, ya que es astuto, vamos a hacerlo bien. Se deciden hacer una redada por las calles de Chicago. Así que, así, preparaban los altavoces y la redada. Entonces, una vez lo tenían preparado, empezaron a llamar: astuto, salta, tenemos rodeado. Y efectivamente aquí sale una carta que efectivamente es el astuto. Y así habían conseguido los 4 astracadores.